Bueno, pues vamos a grabar el último vídeo dedicado a la sección de estratos, a la ontología de la obra de arte y a la ontología, por así decir, de la relación estética, que al fin y al cabo se apoya sobre algo que está ahí puesto. Que como hemos visto en otros campos, ese estar ahí puesto pues puede ser más o menos pues anecdótico o incluso prescindible, pero en términos artísticos no, porque nos apoyamos todo el tiempo en lenguajes plásticos que apelan a nuestros sentidos y que lo hacen no de cualquier manera, sino de una manera indecidible, de una manera lenticular, ahora ya sabéis estos palabras, es decir, poniendo de relieve esa complejidad estratificada que de hecho es característica en cierta medida de la obra de arte, y ahí vamos a dar ejemplos. Y vamos, tenemos ejemplos muy cerca. Por ejemplo, uno de los que he dado en analizar, gracias a la sugerencia de mi querida colega Marisa Mundina, oye, todo mi cariño desde aquí, pues ha sido el de las hilanderas de Velázquez, un cuadro que todos tendréis en la memoria, todos y todas. Y bueno, es un gran ejemplo de cuadro estratificado, de obra estratificada, de estratificación de la obra, y vamos a ver cómo. Entonces, si ahora os digo pensad en las hilanderas, seguro que se os viene a la cabeza al menos alguna de estas figuras. Bienvenidos al aula de vídeo digital de Jordi Claramonte. Pues seguro que os viene a la cabeza alguna de estas figuras que veis ahí, alguna de estas señoras que están, pues aparentemente trabajando en una fábrica de tapices. Y bueno, decían los historiadores que era de la calle Santa Isabel, pero digamos que no nos importa. Digamos que no sabemos que había una fábrica de tapices en la calle Santa Isabel, o ni siquiera tenemos muy claro qué es un tapiz, si es un felpudo, o una alfombrilla de coche o qué es, y vemos simplemente mujeres trabajando. Y las vemos trabajando además no de cualquier manera. No se las ve trabajando de un modo, no sé, sudoroso, humillante, agobiado. Se las ve casi como si estuvieran bailando. Es como una danza, ¿no os parece? En las que las miradas, los gestos, todo parece estar como fluyendo, ¿no? En una especie bueno, de situación relativamente plácida, que de hecho cuadra bastante con lo que Velázquez solía hacer en algunos de sus cuadros, como la vieja friendo huevos, o algunos de sus retratos pues más amables, ¿no? No de personajes poderosos, que esos no suelen ser tan amables, sino de personajes más humildes, de compañerillos de la corte, ¿no? Pero claro, esto que estáis viendo aquí efectivamente es un estrato. Es un estrato en el cual nos centramos en esta especie de gran primer plano que no en balde ocupa nuestra memoria y que ha ocupado de hecho las interpretaciones durante siglos del cuadro. Se entendía que este cuadro era un cuadro que retrataba a unas hilanderas, se llamaba así, y no se esperaba ver en él nada más. Pero claro, a nosotros, que sabemos cómo es el cuadro, nos faltan capas. Por ejemplo, nos falta esta capa. Si añadimos esta capa, a la que como veis el estrato de delante parecía estar conduciendo, aparecen unas señoras muy elegantes, vestidas con trajes mucho más ricos, que parece que están ahí argumentando. Es cierto que una de ellas lleva casco, no se sabe si porque ha venido en moto o a qué se puede deber, pero ahí está, y están discutiendo tan amablemente. Claro, si tú has leído las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, o sabes algo de mitología griega, lo cual quizá no sea el caso de los primeros espectadores que lo ven o que lo vieron, pues entonces caes en la cuenta de que la señora con casco no, efectivamente, no ha venido en moto, ni montada en ese perro que está en primer plano y no debería estar. Ese casco es el de Palas Atenea, la diosa griega, de entre otras cosas, y muchas otras cosas de las artes, las técnicas, y una gran tejedora ella misma. Y insisto, si habéis leído las Metamorfosis de Ovidio e incorporáis eso a vuestro abordaje, veréis, aparecerá ante vuestros ojos con pleno derecho una capa, un estrato que ya estaba ahí, porque en el cuadro original no le pega a nadie un pegolete, ya estaba ahí estas figuras, ¿verdad? Solo que ahora podemos verlas, pero que nosotros podamos verlas no significa que no estaban antes, ¿verdad? Eso es teoría de estratos. Pues estaban antes y ahora que podemos verlas entendemos que quizá esa pieza que hemos pegado ahora nos dé la clave del cuadro. Y es que sea un cuadro, voy a dar la vuelta así, que me estoy quedando sin cuello, y es que sea un cuadro dedicado al mito de Atenea y Aracné. Aracné era una tejedora, que era un crack, era muy hábil, y se le ocurrió desafiar nada menos que a la mismísima Atenea, desafiarla y ganarla. Y como los dioses suelen tener muy mal perder,
pues la tal Atenea la convirtió a Aracne, como era de esperar con ese nombre, en araña. Y es el mito del origen de las arañas. Todas derivan de esta moza que tuvo la soberbia tan característicamente griega y castigable entre los griegos de desafiar a Atenea. Ahora ya todo cuadra. Y además resulta que allá por los años 40, bueno, ya lo había dicho Abby Warburg, que esa señora de casco seguramente sería Atenea y había sugerido la historia, pero se encontraron documentos de archivo en los cuales aparecía el inventario, en los cuales el cuadro aparecía designado como la fábula de Aracne. Con lo cual ya los expertos se dieron de golpes en la frente y dijeron, hemos descubierto por fin el estrato que faltaba y que por tanto nos da pistas fundamentales de cómo debemos interpretar la obra, de qué es la obra. Y la obra dejó de ser un retrato amable de figuras trabajando para convertirse en una especie de alegoría, de comentario ilustrado sobre el mito de Aracne. Pero claro, a los que sabemos cómo es el cuadro y su rectangularidad, advertimos que le falta un cacho arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está todo? ¿Falta algo? Pues efectivamente falta este cachito. Mec. Y ese cachito no solamente es un relleno que quede por detrás y que complete la figura rectangular. En ese cachito se dieron cuenta algunos eruditos y estudiosos, más recientemente, aparece representado no cualquier tapiz, que es sobre el que están disputando Palas, Atenea y Aracne, no cualquier escena. Aparece representado un cuadro que pintó Tiziano en la corte de Felipe II y que fue un cuadro tan importante para la tradición en la que está Velázquez, que cuando Rubens visitó Madrid por el 1638, y se hizo, Rubens ya era un tipo ya famoso y talludo, y Velázquez era un joven pintor de corte, pero se hicieron muy amigos y compartieron mucho tiempo. Pues bien, entre el tiempo que compartieron, Rubens se dedicó a copiar precisamente este cuadro de Tiziano, que es el Rapto de Europa, que es el que aparece discretamente aludido en el último plano. Claro, los expertos se dieron otra vez golpes de pecho y dijeron, no, en realidad nos habíamos despistado. Lo que este cuadro en verdad significa es un homenaje entre colegas en el cual Velázquez homenajea a Rubens en su homenaje a Tiziano. Y entonces es esta gran tradición de pintor halaga o alude a pintor, que es cierto, es el Rapto de Europa, parece que hay pocas dudas a ese respecto, y parece que obvio que Velázquez tuvo que enterarse, ¿no? del cariño que ese cuadro despertó en Rubens y a su vez lo traslada aquí. Pero ¿es eso todo? ¿Con eso llegamos a la verdadera interpretación del cuadro? Pues parece que no, porque de hecho, pese a todas estas evidencias, todavía hay críticos que buscan, por ejemplo, hay un personaje aquí al final, no lo vais a ver con mi maravilloso montaje, pero probamos. Este personaje, que está mirando hacia afuera, es una actitud muy velazqueña, que recordaréis de las meninas o de las lanzas y tal. Siempre hay un personaje que devuelve la mirada y que devuelve el juego al lado del espectador. Y entonces hay críticos y críticas que han dicho, ojo, porque este cuadro, aunque contiene el mito del acné, aunque contiene el homenaje a Tiziano y a Rubens, en el fondo es un gran homenaje a las mujeres que de hecho, de verdad, tejen, sin las cuales no habría tapices, y no habría fábulas, ni habría mitos, ni habría nada. Está esa especie de vuelta, una concepción quizá un tanto socialista de cuadro de fábrica y tal y cual, que recientemente se ha recuperado por algunos críticos. Y bueno, hay que tomarlo en cuenta. En todo caso, ¿a quién debemos dar la razón? ¿Cuál es la clave de este cuadro de Velázquez? ¿Está en ese homenaje fabril a las mujeres que al fin y al cabo ocupa buena parte del primer plano? Si no todo. ¿Está en el comentario ilustrado, alegórico del mito de Aracné y todo lo que significa? ¿O está, por el contrario, en el homenaje entre pintores? Porque resulta que son diferentes aspectos, ¿verdad? Diferentes capas que innegablemente están puestas ahí. Bueno, pues a estas alturas ya deberíais saber cuál es la respuesta del pensamiento estético a esta. Si fuéramos pensadores de lo iconológico, de lo alegórico, no tendríamos dudas. Si fuéramos historiadores de las prácticas artísticas más autorreferenciadas, más de consumo interno, tampoco tendríamos dudas, iríamos a por la tercera versión. Pero resulta que somos pensadores de lo estético y lo que nos interesa es constatar cómo la obra, nos pongamos como nos pongamos, seamos más listos o más ignorantes, incluye todas estas capas.
Y de hecho, lo que acaba siendo es un juego de fuerzas, una cooperación de placeres, como hemos ido diciendo en otras grabaciones y tal, que se anclan en cada uno, en todos y cada uno de estos estratos. La capacidad, la generosidad para reconocerle a la obra esta riqueza y para entender que nuestros acercamientos van a ser siempre tentativos y que lo que van a hacer va a ser poner en juego esa riqueza y esa complejidad, en eso, camaradas, consiste la teoría de estratos. Y con eso me conformaría porque desde luego marca radicalmente cuál es nuestro acercamiento a las obras de arte, a las experiencias estéticas e incluso a nuestras relaciones con las demás personillas humanas, a las cuales seguramente podamos conceder también, como poco, algo de esa complejidad que hemos aprendido a ver en las obras de arte. Pues, como dice mi hijo Oriol, ahí lo dejo y si cuela, cuela.